Buenos días, les vamos a hablar del balance proyectado. ¿Qué es? El balance general pro forma es un balance estimado, proyectado o pronosticado a una fecha determinada. Para la preparación del balance general pro forma hay varios métodos simplificados. Probablemente el mejor y el más popular es el método de juicio, con el cual se estiman los valores de ciertas cuentas del balance general y se usa el financiamiento externo de la empresa como una cifra de balance o de ajuste. Se elabora a partir del balance inicial, que contiene como mínimo el valor de las inversiones en capital de trabajo, inversiones fijas y las inversiones diferidas, activos operativos necesarios para el desarrollo de las actividades del negocio o proyecto, además de los aportes de los accionistas o inversionistas que hacen parte del patrimonio. Si es un proyecto nuevo, se debe tener en cuenta que puede ser una suma de efectivo para hacer las erogaciones que requiere el proyecto, o una serie de aportes en bienes y servicios que se deben cuantificar. Si es un plan de negocio en marcha, es el balance inicial debidamente auditado y certificado. Al balance inicial sigue acumulando las operaciones de cada periodo del acorte del proyecto aplicando los siguientes conceptos. 1. El efectivo del periodo 0 corresponde a los aportes de los inversionistas y que aparece en el balance inicial. Para los siguientes periodos va a ser el saldo que aparece en el flujo de caja. 2. Las inversiones temporales se traen del cuadro de inversiones acumuladas periodo a periodo. 3. Las cuentas por cobrar son el valor vendido y no recaudado. Es la diferencia entre el flujo de ingresos y el de efectivo. 4. Las materias primas equivalen a los requerimientos de producción más los de las existencias finales, menos el inventario inicial. 5. Para el inventario de productos terminados se va a proceder del mismo modo. La maquinaria de equipo es la prevista en las inversiones y se maneja a precios constantes. Si se le aplica el ajuste por inflación, se valora a precios corrientes y esto aumenta el activo y la depreciación, pero algunos analistas trabajan las proyecciones a precios constantes. 7. Cuando los activos se ajustan por inflación en la vida útil del proyecto, se debe llevar el mayor valor al flujo de ingresos y hacer los ajustes respectivos a la depreciación en los periodos posteriores. En el balance aparecerán los activos ajustados y disminuidos por la depreciación ajustada. 8. Las obligaciones por concepto de dividendos se traen del proyecto de distribución de utilidades, lo mismo que las reservas legales y las utilidades retenidas. 9. Los proveedores corresponden al suministro de las materias primas comprada y no pagada del último periodo. 10. Las prestaciones sociales, cuando se manejan separadas, se acumulan por los valores solicitados en el estado de resultados menos los valores pagados para ser canceladas en el siguiente año según las normas vigentes. 11. Los impuestos se calculan sobre el estado de resultado, se acumulan periódicamente y se les restan los valores que se programen pagar según el calendario tributario. 12. Las utilidades del ejercicio se aplican a las reservas y a la distribución de dividendos según el proyecto de distribución. De lo contrario, se acumulan como utilidades. 13. Las utilidades acumuladas aumentan menos los movimientos de reservas y dividendos decretados en el periodo. 14. El capital social aumenta con el valor de las emisiones cuando se requiera capital de trabajo. 15. Las reservas aumentan con lo apropiado en el proyecto de distribución de utilidades y disminuyen cuando se apliquen a otros conceptos. Bueno, además de esto, los estados financieros proyectados constituyen el producto final del proceso de planeación financiera de una empresa. Este proceso de planeación es muy importante en todas las compañías, independientemente de su tamaño, y llevarlo a cabo implica considerar el entorno en el que habrán de desarrollarse las operaciones del futuro. Los estados financieros proyectados son muy útiles, tanto en forma interna como en forma externa. En forma interna, permiten a la administración visualizar de manera cuantitativa el resultado de la ejecución de sus planes
y prever situaciones que puedan presentarse en el futuro. En forma externa, sirven de base para tomar decisiones de crédito e inversión. Para la elaboración de los mismos se debe considerar, entre otros, predicción de la situación económica, disposiciones laborales y fiscales, estudio de las actitudes y comportamiento del público, factores sociológicos, así como la oferta en el mercado que estamos involucrados. Además, se deben tener en cuenta los siguientes procesos: la elaboración de las proyecciones de ventas, elaboración de las proyecciones de compras e inventario deseado, elaboración de la proyección de los costos de producción, elaboración de la proyección de los gastos de administración y de ventas, ya sean estos costos variables o fijos, elaboración de la proyección de inversiones o activos de capital, elaboración del estado de ganancias y pérdidas, elaboración del flujo de caja proyectado, determinación de cada rubro de los estados financieros en base a su saldo inicial, más los movimientos proyectados, estableciendo así el saldo final, y elaboración del balance general. Cuando se realiza el proceso contable, existen dos tipos de cuentas: las del balance general, que son cuentas permanentes, y las del estado de resultados, que son cuentas temporales. Las cuentas temporales son aquellas que tienen un saldo inicial de cero, de manera que al transcurrir el periodo contable van acumulando el importe de las operaciones que ocurren en el ejercicio. Al final del periodo, estas cuentas se cierran, se cancelan ingresos y gastos, dejando como consecuencia la cifra final de utilidad o pérdida del ejercicio. El balance general presenta los saldos de activo, pasivo y capital que forman la situación financiera de la compañía en el último día del periodo de operaciones, 31 de diciembre generalmente. Para llegar a estos saldos finales es necesario tomar los saldos de las mismas cuentas correspondientes al ejercicio anterior y afectarlos por las operaciones realizadas en el nuevo ejercicio. El saldo final de una cuenta siempre será igual a su saldo inicial más el efecto de las transacciones ocurridas en el nuevo periodo. La diferencia de preparar los estados financieros históricos y proyectados es que en los históricos se refleja el efecto de transacciones que ya ocurrieron, y en los proyectados el efecto de las transacciones que se supone van a ocurrir. Al hacer la proyección se tiene que considerar el comportamiento de las variables que afectan los estados financieros, como son la demanda. Se debe realizar la estimación de la demanda y de inmediato la estimación de las ventas, que es un punto muy importante en todo proceso de proyección de estados financieros. En función de las ventas se determinan la producción de los costos, la necesidad de aumentar los activos fijos, la utilización de la mano de obra, las compras de materiales, y en algunos casos las ventas pueden comportarse más o menos igual que en el ejercicio anterior. Puede incrementarse como consecuencia de una mayor utilización de la capacidad instalada o como consecuencia de una ampliación, que es lo que se espera. B. La estructura del estado de resultados debe prepararse en dos partes. El primero es la parte operativa, que se deriva de la estructura de activos y está representada por el bloque que se inicia a partir de las ventas y termina en la utilidad de operación, y la parte financiera determinada por la forma en que se financiaron los activos y abarca el bloque de utilidad de operación y termina en la utilidad neta. Respecto de la parte financiera se presentan dos situaciones. La primera es que la empresa ya tenga considerado contratar ciertos pasivos y pueda estimar el importe de los gastos financieros derivados de estos préstamos, y la compañía tendrá que tratar en el futuro algunos préstamos de corto plazo cuyo importe se desconoce al iniciar la proyección. El importe de estos créditos se conoce porque precisamente uno de los objetivos de la planeación implica preparar un flujo de efectivo para determinar cuándo y por qué montos se tendrán faltantes o sobrantes de dinero. Cuando se presenten faltantes temporales, la empresa deberá solicitar crédito de corto plazo hasta que se presenten sobrantes para pagarlos, y cuando se presenten sobrantes, estos deberán invertirse para generar algún rendimiento mientras se requiere para otra actividad. C. Políticas o metas de la empresa. Al hacer la planeación es muy importante considerar las políticas vigentes en lo que se refiere a 1. Cantidad de efectivo que deben mantenerse disponible. 2. Plazo del crédito que se otorgará a los clientes. 3.
Cantidades a mantener en inventarios. 4. Tasas de depreciación de activos fijos. 5. Tasas de amortización de intangibles. 6. Plazos del crédito otorgado por los proveedores. D. Decisiones de estructura de activos y estructura financiera. Al hacer la proyección de estados financieros, deben considerarse los planes de expansión o modernización que impliquen adquisiciones de activos de largo plazo. También es muy importante incluir los planes relacionados con la contratación de préstamos de largo plazo y o las aportaciones de capital. El comportamiento de las variables externas. En la preparación de los estados financieros debe considerarse el comportamiento esperado en las variables macroeconómicas, tales como las tasas de inflación, las tasas de interés bancario activo y pasivo, y las disposiciones fiscales relacionadas con la depreciación de activos fijos, deducibilidad de gastos, periodicidad y forma de efectuar los pagos de impuestos. Evaluación de los estados proyectados. Es difícil pronosticar las diversas variables que participan en la elaboración de los estados pro forma. Por consiguiente, los inversionistas, prestamistas y administradores usan con frecuencia técnicas para realizar cálculos aproximados de los estados financieros pro forma. Sin embargo, es importante reconocer las debilidades básicas de estos métodos simplificados. Las debilidades residen en dos supuestos. 1. Que la condición financiera pasada de la empresa es un indicador exacto de su futuro. Y 2. Que ciertas variables, como el efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios, son obligadas a adquirir ciertos valores deseados. Estos supuestos no se justifican únicamente con base en su capacidad para simplificar los cálculos involucrados. El gran uso de las hojas de cálculo ciertamente ayuda a agilizar el proceso de la planificación financiera. En este caso, podemos concluir que los estados financieros proyectados son una pieza fundamental para el crecimiento de la empresa, ya que estos nos ayudan a la toma de decisiones y prevención de situaciones. Del mismo modo se puede pronosticar razonablemente, pero también se debe considerar el área de ventas, operación y producciones, así como algunos factores externos. Para la elaboración de los mismos, los elementos que se deben considerar son la predicción de la situación económica, las disposiciones laborales y las fiscales, así como el estudio de las actitudes y comportamiento del público, los factores sociológicos y la oferta del mercado en el que estamos involucrados. El siguiente es un ejemplo del balance proyectado partiendo de los pasivos, pero debemos tener en cuenta que para nuestro caso no partimos de un año en específico. Los impuestos por pagar, se espera que los impuestos por pagar equivalgan a un cuarto de las obligaciones tributarias del año en curso. Es decir, de las obligaciones tributarias, nosotros habíamos sacado en el estado de resultados pro forma que durante todo el año 2004 vamos a tener que deber o vamos a generar o vamos a tener que pagar esta cantidad de impuestos por nuestra actividad empresarial. Ahora, de este 100% de impuestos no lo vamos a pagar todo de contado, sino que una cantidad la vamos a pagar de contado y otra cantidad la vamos a dejar a crédito. Entonces, el paso número 7 nos dice que se espera que los impuestos por pagar equivalgan a un cuarto de las obligaciones tributarias del año en curso. 1.350, bueno, aquí es del 2004. Por un cuarto. ¿Cuánto es 1.350 por un cuarto? $337.5. Que es lo mismo entre 4, ¿no? 1.350. El punto 8, se espera que los documentos por pagar permanezcan iguales.
no se esperan en otros pasivos circulantes, se esperan igual. Y ahora el total de pasivos circulantes pues es la suma de todos los pasivos circulantes de acá. ¿Cuánto les da aquí? Ok. 12.037. No, me da 20.137.5. Ah, ok. Vamos a ver. ¿Cuánto les da? 20.137. Muy bien, gracias. Salud. ¿En qué punto vamos? En el punto 10. Vamos en el. Vale todavía el 10. Ah, ok. Vale, Ya pasamos el punto 9, Ya, que ya. fue este. Sumamos y vamos en el punto 10. Tienes razón, gracias. Se espera que la deuda a largo plazo de la empresa y sus acciones permanezcan sin cambio en 18. Es decir, esta deuda a largo plazo la vamos a seguir dejando en 18.000 por el momento y las 30.000. acciones ordinarias. No se esperan, o sea, no se esperan tanto, ¿no? Las utilidades retenidas se incrementarán de 23.000 a 29.000. El aumento es que como no se emitieron bonos ni acciones, vamos a considerar que esta cantidad de utilidades retenidas, estos 6.327, Se le van a sumar. exacto, se le van a sumar, es decir, los 23.000 Más los más 6.327. esto, lo vamos a conectar acá, más lo del año 2003. Da 29.300. ¿Cuánto? 29.327. Entonces, total pasivo capital, nada más hay que sumar la suma del capital computable, que es estos dos, más la deuda a largo plazo, más los pasivos circulantes. Es decir, aquí en esta sección se va a sumar estas dos cantidades, más esta, 97.000. ¿cuánto? 97.464. 400. 64.55. Ahí queda. Sí, suman los 30, los 29, los 18 y el 20. Muy bien, muy bien. Es correcto. Profe, Pero debería de dar, si se dan cuenta, debería de dar igual. Profe, pero ¿por qué se sumó total de pasivos circulantes? A ver, Mande. deuda a largo plazo. Lo que pasa es que los pasivos circulantes y la deuda a largo plazo Son deberían de pasivos. sumarse, sería el total De pasivos. de pasivos. Y al sumarle debería de dar igual al total de activos, al 105. ¿Cuánto les da aquí la diferencia de 105? 8.410.5. Miren, esta cuenta, este problema lo sacamos del libro de Administración Financiera de Chile. Y esta cantidad
la coloca el autor como una cuenta de ajuste y la llama financiamiento externo requerido. ¿Por qué financiamiento externo requerido? ¿Por qué? Porque para tener una cantidad de activos de 105,000, si tú ya estás considerando que tus pasivos más tu capital, o sea, tu propiedad de la empresa, y más tus deudas que tienes programadas, no llegan a la cantidad de activos, Sí, me gustó. Gracias. como estás esperando tener más activos acá, y si tú sumas las deudas que tienes programadas con el capital que tienes programado, no te alcanza para mantener estos activos. Significa que de algún lado vas a requerir externamente algún financiamiento, alguien que te aporte el resto de los activos que tú estás programando tener y que aquí no lo estás, no lo estás considerando. Significa que de alguna fuente externa tú necesitas endeudarte con 8,410 pesos para lograr tener una cantidad de activos de 105,000. Profe, entonces ya el restante de lo que es para que sumen lo que es el... Exacto. Lo que se va a poner en financiamiento externo requerido. Es correcto. De hecho, si te das cuenta aquí, los 97,464.5 más estos 8,000, pues ya se te cuadra. 105,875. ¿Sí? Entonces, esto ya sería ¿cómo se llama? El pasivo y el capital. Aquí el autor lo coloca, ¿cómo se llama? Como parte de los pasivos, porque es un financiamiento externo que requiere. Como un préstamo, para poder mantener los 105. Profe, pero era ocasión en que sí se llega a cuadrar completo. Buena pregunta. No en este tipo de... Vamos a ver un método que sí va a cuadrar. Va a cuadrar completamente. Pero en este de juicio no, es algo aproximado. Pero vas a obligarlo a cuadrar con cuentas como financiamiento externo requerido.